Estás escuchando Chisme de Kotatsu, un programa donde chismeamos Osaka Hanarangu en mano sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. Japonés chido. Güey, la mítica Osaka Hanarangu. Esta galletita lo que tiene muy característico es que es invisible para el ojo, aunque sea por más penetrante que sea, es invisible para usted. Es la capa de miel, güey. Tiene una capa de miel, que es miel, obviamente, de acá, de la 7 veces heroica Osaka, que mucha banda no sabe, pero hay una producción chida, güey, aquí de miel. Entonces tiene su capita de miel, tiene su cremita, tiene su fresita y sus berries. Y, güey, un Osaka Hanarangu con un cafecito, güey, nah, mames. Es otro pedo, güey. Otro pedo. Es eso, güey. Hay de Omiyages o Miyages. Hay categorías. Siempre hay categorías. Es decir, cuando recibe un Omiyage, siempre, güey, o sea, se agradece como, güey, gracias por el Omiyage. Pero, pues, es sabido que hay niveles, ¿no? Entonces, güey, si a veces te trae un llaverito, unos calcetines, güey, pues si te trae un Osaka Hanarangu, eso ya es otra cosa, güey. Eso ya es otro pedo, güey. Agradecimiento perpetuo, güey, a Mirai Daikoku y a la poderosísima Osaka Hanarangu. Güey, que si usted se está preguntando, ¿pero dónde puedo comprar mi Osaka Hanarangu? Muy fácil, porque apenas se baja usted de la estación de Shin Osaka, es decir, si toma el Shinkansen desde cualquier lugar del archipiélago hacia la 7 veces heroica Osaka, apenas bajarse del Shinkansen, va a haber ahí 20,000 tiendas, tal vez unas cuantas más. Y el producto estelar de esas tiendas de la estación de Shin Osaka es obviamente las de Amida Daikoku, entre ellas la Osaka Hanarangu. Entonces no va a tener mayor inconveniente en encontrarlas. Va a ser como, no, ahí están, güey, ahí están. Entonces, si va a andar por acá, por el archipiélago, güey, una recomendación, no puedo hacer demasiadas, pero una recomendación que es alta es llevarse unas Osaka Hanarangu, que están en otro pedo, güey. Güey, el otro día justamente llegué a bordo del Shinkansen, del tren bala, el famosísimo tren bala, a la estación de Shin Osaka. Era noche, eran como las 10:30. Venía procedente de Tochigi. Y venía caminando, veníamos en la Lela, buscando un lugar donde comer, porque pues, ya era tarde y todavía había que ir hacia la capital primera, Nara. Entonces era domingo, ¿no? Y domingo es un día complejo para ejercer la cenación. Y en la estación decía, los restaurantes y demás están abiertos hasta las 11. Fue como, pues son 10:30, güey, pues seguro sí en media hora se arma, ¿no? Y comemos algo y vámonos. Güey, todas las tiendas eran, no, mano, ya, no, ya, es que ya fue la last order, amigo. No, ya, harás toda, ya valió, güey. Irás toda. Y, güey, la última orden ya palmaste, güey. Palmaste, nos dijeron. Entonces, por ahí, ¿no? Doblando una esquina, estaba uno de esos de Kamakura Ramen, que no tengo nada en contra de Kamakura Ramen. Si aquí un día nos mandan un ramen y que, güey, cómanse en vivo un Kamakura Ramen mientras echan chisme, güey, no lo echamos porque, pues, ahí, o sea, ramen nunca se desprecia. Bueno, alguna vez igual se desprecia, pero tendría que ser algo muy malo para despreciarlo. Y Kamakura Ramen, pues, trae. ¿No? Entonces había uno y fue que, güey, ahí se ve el movimiento, vamos. Entonces, llegando así apenas a la puerta del Kamakura Ramen, lo mismo, güey, así ya recogiendo el changarro. O sea, estaba la gente, pero el clásico, güey, cuando te empiezan a trapear, ¿no? Y a subir las sillas, alrededor. Que acá también pasa, acá también te suben las sillas y te trapean los pies. Entonces fue que, vale verga, güey. Y en eso, o sea, en ese de, güey, ya palmamos, güey, aquí no se va a ejercer la cena. Escucho un Andrés. Y yo, güey, ¿qué? O sea, fue como, güey, tengo tanta hambre que escucho mi nombre, güey, que mi cuerpo me está hablando y me quiere decir algo, mi cuerpo me quiere decir cosas. Y, Andrés, ¿eres tú, güey? Y fue como volteo y había un güey, ¿no? Así diciéndome, güey, o sea, viéndome de frente, güey. Nos estamos viendo, güey, nos estamos viendo, Dios, este encuentro. Y fue como de, cabrón. O sea, fue como ese miedo, ¿no? De decir, o sea, sí soy, pero pues no sé, güey, yo he visto muchas películas, güey, ya me da miedo decir que sí soy o que no soy. ¿Qué va a pasar aquí, güey? Y fue como que, o sea, yo creo que él me vio en mis ojos el temor, ¿no? De quien se sabe presa de la ficción.
Y me dijo, güey, soy Andrés. Y yo, ¿qué? Güey, peor, güey, ¿no? Güey, como que, no, yo soy Andrés, ¿de qué estás hablando? Y me dice, güey, soy Andrés, güey. Y yo, güey, o sea, ¿qué? ¿Cómo? Y dice, güey, te escribí una vez a la Tokidoki Show, güey, ¿no te acuerdas, güey? Que me mandaste la revista y no sé qué. Y dije, no mames, güey, claro que sí, güey, claro que sí. Fue, güey, no mames, ¿cómo estás, güey? Estás de vacaciones, güey, qué chido, güey, qué chilo, güey. Ahí nos quedamos un rato platicando con el mítico Andrés Vadillo, y con su camarada, a quien ahora mismo, mi cabeza ha borrado el nombre, güey, y me daría un temor terrible. Tengo un nombre aquí, güey, tengo un nombre, y estoy seguro, güey, 92% seguro que ese es el nombre, pero me da un terror, me da un pavor equivocarme, pero les agradezco mucho a los dos. A las dos, porque, güey, entrando a otra dimensión, otro vórtice, güey, en el de la desesperanza, de no mames, güey, no va a comer nada. Desapareció ahí el buen Andrés y me saludó y, güey, estuvo muy chido. Le agradezco a perpetuidad por menesteres de muchas cosas. No se pudo coincidir una vez más en suelo osaquense, en el 7 veces heroico suelo osaquense, pero espero que se le haya pasado rechilo acá en la mítica Osaka. Yo tenemos que volver acá a la Nara, a la 7 veces heroica capital primera Nara, y güey, la conversación no fue demasiado prolongada, pero me dio muchísimo gusto ahí cotorrear un rato, y güey, el saludazo y el agradecimiento perpetuo a la dupla por el chismecito breve, pero sabroso, y por la saludación. Muchas gracias. Y, güey, ya tocará en otro momento de echar el cafecillo. Ojalá se hayan llevado su Osaka Hanarangu antes de partir de la 7 de heroica Osaka. Güey, le estuvimos preguntando ahí a la bandita, a través de la web, ¿qué pedo con Osaka? ¿Qué imagen tienen de Osaka? Cuando escuchan Osaka, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa por sus cabezas? Y llegaron respuestas muy chilas. Se les agradece a toda la banda que estuvo ahí mandando su mensajillo, ahí echando el cotorreo. Y le pude contestar a algunas, no a todas. Y siempre es muy regocijante escuchar qué piensan al respecto de esto y aquello, de todas esas cosas que no pueden ser japonesas, de acuerdo a Karatani Kojin, donde hay que quitarle lo conocido y lo familiar a esa cosa llamada Japón, a esa figura abstracta, humeante llamada Japón, para después encontrar ahí otros significados, ¿no? Otros símbolos y demás. Y entonces, güey, fue un regocijo. Voy a comentar algunas de ellas. Grande saludo a Aime. Que Aime, güey, nosotros tenemos una banda de musiquita, tiempos ancestrales, y Aime cantaba, güey. Y cantaba chilo. No sé si todavía sigue ejerciendo la cantación, pero lo hacía chilo. No sé si en su paso por acá, por Osaka, le cayó a las karaokes, pero ojalá sí. Y si regresas, te invita al karaoke. No para que yo cante, pero al menos para ahí echar no, aunque sea el cervezquito, ¿no? El cervezquito de karaoke, que siempre está más bueno. Fuera de la comini está bueno, en un bar está bueno, pero cervezco de karaoke es otro pedo. Y Aime, que tuvo un paso por acá, no acuerdo si este año o el año pasado vino, pero bueno, ahí estuvimos cotorreando. Me dijo, güey, ella dijo, güey, tiene la ciudad, la Osaka, la 7 veces heroica Osaka, tiene buena vibra. Y se ve que la pachanga se pone buena y que la gente es un poco más social. No sé, un poco más social que quién. No sé si se refería a que la capital tercera a Tokio o que Querétaro, ¿no? Porque pues sí, sin duda sí. Sin duda tiene una vibra más pachanguera que Querétaro. Pero no sé, poco más que quién. Y decía que la comidita, ¿no? Que había cierto reconocimiento. Y quizá ahí me gustaría poner el acento, porque sí es cierto que se habla mucho sobre Osaka, ¿no? Como la cocina del Japón y no sé qué. Y mucha banda, me imagino que dice, güey, pues la cocina de Japón debe ser pues por la comida que está buena, ¿no? Y pues en parte sí, o sea, en parte pues hace sentido, ¿no? Aquí no le haría sentido eso, es como, güey, pues claro que la comida está chila, güey, ¿por qué no le llamarías la comida del Japón? Si la cocina del Japón, sí, pues la comida está chila. Pero esa espiritualidad está muchísimo más asida en la idea del canal, de los canales. En algún momento, Osaka se le llamó Mizu no Miyako, es decir, la capital del agua, porque en realidad Osaka está rodeada de agua.
Hubo un momento incluso que se le asemejaba a Venecia, ¿no? O sea, que era como, mames, Venecia. Pero de Venecia, y esa es una reflexión me parece interesante en su conformación histórica, porque está en Venecia. Pues hay cuánta banda, o sea, artistas, entre pintores, escultores y demás personalidades, ¿no? Hombres y mujeres, no estaban ahí enterradas, ¿no? Y que además era como ir a Venecia y morir, ¿no? Es decir, pues ahí, güey, ahí se deja la vida en Venecia. Sin embargo, Osaka, aunque se le compara con esa Venecia, no hay como un reconocimiento de, güey, hay que ver Osaka y ya morir, güey, ¿no? O sea, ya, y entiérrenme en Osaka, ¿no? Ahí está la cúspide del arte, como lo puede ser, ¿no? En su glorificación, Venecia. Pero se le conocía como Venecia. Hay un capítulo que tenemos ahí del podcast, del chismecito, donde hablamos, ¿no? Del Rin de Japón, ¿no? Que era Nagoya, los Alpes japoneses, la Venecia, ¿no? De Japón, etcétera. Pero bueno, estaba ese reconocimiento. Entonces, Osaka tenía pues muchísimos canales y uno de esos tantos ríos y canales pues comunicaba con Kioto y comunicaba con otras, ¿no? Con el resto del archipiélago. Un archipiélago en el que moverse por tierra era complicado, era complejo. Así que el agua se volvió medio de transporte, no solamente digamos que de Osaka, ¿no? Hacia el resto del archipiélago, pero en general. El archipiélago, el desplazamiento por agua era muchísimo más acentuado, ¿no? Lo ha sido siempre, hasta la fecha sigue siendo, solamente hay que ir en carretera o cualquier lugar para darse cuenta que está lleno de túneles y que si no fuera por los túneles, el desplazamiento vehicular sería un poco complicado. Ya lo es, o sea, es un poco tortuoso de luego ir manejando ahí entre tanto túnel. Pero se las han ingeniado, ¿no? En todo sentido, ingenieril. Sin embargo, todavía es mucho el uso, por ejemplo, de ferries, ¿no? Para moverse por los bordes, ¿no? Por ejemplo, ahora en el porvenir voy a ir desde Nagoya hasta Tohoku, ¿no? En ferry, te vas en ferry. Obviamente pues es un poco más lento, pero parece, o sea, hace muchísimo más sentido, ¿no? Esa forma de desplazarse. Y el archipiélago en general está muy conectado por ríos. Entonces, bueno, el caso es que era muy común que fue muy común que Osaka fuera el puerto de llegada, que puerto justamente lo comentó también Itzy, quien se manda el agradecimiento perpetuo. Y sí, que Osaka es un puerto, y pues sí lo es, ¿no? Siempre fue la llegada, al menos lo fue durante los primeros años del estado fundado en Nara y del estado luego fundado en Kioto. Fue el puerto de entrada de la dinastía Tang, ¿no? Entonces los barcos que ya sea que fueran o que vinieran de allá, entraban por Osaka, ¿no? Entonces de entrada ahí hay una conexión ya con el exterior y del interior hacia la capital, ¿no? Y hacia el oeste. Entonces Osaka, el de llamarle la cocina de Japón, está muy asido en esa posibilidad de distribuir por agua muchas materias primas, ¿no? Y después, obviamente, el desarrollo, ¿no? Comercial que eso implicó, es decir, ya no solamente las materias primas, pero también las materias primas transformadas, ¿no? Para no sé, para usarse en lo que se tuvieran que usar. Entonces, ese canal que luego la banda va y dice, no, está en Shilo, güey, acá el Dotonbori, güey. En Dotonbori mucho tiempo fue una especie de mercado, ¿no? Y no solamente Dotonbori, o sea, en general la entrada, por ejemplo, por el puerto de Sakai, fue muy popular cuando la banda española o la banda portuguesa y digamos que ciertos poderes tenebrosos de Occidente llegaron por acá, pues Osaka fue ese puerto, ¿no? Es decir, tenía un peso bastante importante y eso generó la llegada del exterior, o sea, la llegada de productos venidos del exterior que enriquecieron naturalmente la cocina, pero pues también otros sectores y que posibilitó la llegada de esos insumos y de esa materia prima hacia el resto del archipiélago, ¿no? Entonces, digamos que eso lo hizo que Osaka se llamara en su momento, en el periodo Edo, la cocina de Japón. No necesariamente porque estaba bueno, que sí lo está, ¿no? Pero era más por ahí. Está más asentado en esa configuración histórica. Sin embargo, hoy en día, pues, más que eso, la neta, la comida está muy chila, güey. Probablemente en mi top, ¿no? En el top de los platillos osakenses, pondría por ahí el kushikatsu. El kushikatsu es uno de esos platillos que no que pasen desapercibidos, solamente que no está en el plano
primero, ¿no? Como que primero es el okonomiyaki, el takoyaki, porque pues en Dotonbori y en esa zona están por doquier. Pero, güey, el kushikatsu, el doteyaki, ay, cabrón, el doteyaki, güey, es la carne más, la mala, la carne que sí que, esa carne, ya a ver, ya pónmela, ándale, ¿no? En un taquito ahí como medio de basura, ¿no? Échame esa carne, ándale. Pero pues es pellejo y la carne que está tan chila. Pero se hace una salsa muy buena, güey, a base de mirin, de soya, de azuquita. Y se le pone la carne, se ponen demás cosas y ahí te lo vas comiendo. Oh, está bien bueno eso. El kushikatsu, que es cualquier cosa que uno se puede imaginar, pero frita. Y las cosas que uno se puede imaginar fritas siempre van a estar bien, ¿no? Y además se mezclan así en su salsita para kushikatsu y por ejemplo, queso o pues, el más sencillo, el más típico que es el de carnita, el jengibre, güey, jengibre vinagrado, ajo, nada, lo que sea, güey, lo que sea está chilo. Entonces, y me da mucha risa porque, por ejemplo, normalmente okonomiyaki se le traduce cuando se vende, ¿no? Así, ¿no? A la banda que viene de fuera, sobre todo a la banda que habla inglés. Se traduce a veces como el okonomiyaki como Japanese pancake. Y es como, no sé por qué. O sea, no estoy seguro aquí. O sea, ¿quién dijo, güey, Japanese pancake, güey, obviamente? Y alguna vez, no estoy seguro si lo conté. Tal vez sí, tal vez no, ya no lo sé. Pero alguna vez alguien me dijo como, güey, haré chido. Ok, le pregunté o sea, qué les gustaría comer, ¿no? A algún huésped. Y me dijo, me gustaría mucho probar los Japanese pancakes. Y entonces dije, sí, están chidos, güey, sí. No, a mí también, no, me mama. Y le dije, y es buena hora. No, eran como las 11 o algo así. Es buena hora. Y me ¿a poco? Sí, luego es que sí, porque ya luego más tarde cierran. Y me dice, ¿a poco cierran? Y luego, sí, pues es que como que no es tan popular comer eso en la tarde, ¿no? ¿A poco? O sea, es más como de mediodía. Y yo, sí, pues de mañana, de mediodía. Pues vamos. Y entonces llevé a los huéspedes a una cafetería donde vendían esos hot cakes así de, ¿no? Que están como, que danzan, ¿no? Y que están enormes. Y se quedó así como, cabrón, ¿a poco estos son? Y le digo, pues sí, güey, los Japanese pancakes, ¿no? Y me dijo, no, pero no son estos. Me enseñan la foto. Le digo, ¿es eso okonomiyaki? ¿Qué mamas, güey? ¿Cómo que Japanese pancakes? ¿De qué estás hablando? Y decía, no, es que así está, mira. Y me enseñó, ¿no? Así como alguna de esas guías que está por ahí flotando en la web, que sea Japanese pancake, el famoso Japanese pancake con repollo y cerdo y no sé qué tantas cosas. Pero pues no, yo no lo vería como Japanese pancake. Okonomiyaki es okonomiyaki, que básicamente es asar las cosas que te gustan, ¿no? Asar al gusto de los ingredientes que ustedes. Entonces, en ese sentido, el saludazo a Aime, gracias por el comentario. Y güey, comidita sabrosa y en Osaka, pero también historia relacionada, ¿no? A su papel en el archipiélago. Por ahí el saludo también al gran Isaac, que sé que siempre escucha este chismecito, este podcast. Y dice sobre la gente de Osaka es la más abierta y fácil de socializar. No lo estoy seguro porque lo mismo, no he recorrido todo el archipiélago. Yo creo que en muchos lugares hay banda, o sea, pues es que hay banda de todo, ¿no? Pues yo creo que sí, o sea, sí la banda es chida, pero me imagino que, pues no sé, es que también me ha pasado que una vez en Saga, una señora me invitó a su casa, o sea, iba caminando, estaba vendiendo verduras en la calle la señora, y la señora me dijo como de, güey, o sea, me dijo, ¿no quieres, un takenoko? ¿No? Que eran los retoños estos del bambú. Y yo, no, señora, gracias. Ay, ¿no quieres unas calabacitas? Y yo, no, señora, gracias. Ay, ¿y dónde eres? Y yo, no, pues de México, pero ahorita estoy viviendo allá en Nara. Ay, Nara, es muy bonito, Nara, ¿no? Y yo, sí, está bonito. Sí, no, escucha, nunca he ido, pero sí, es muy bonito, ¿no? Los venados, ¿no? Y yo, sí. Ay, qué bueno. ¿Y dónde te estás quedando? ¿Estás viajando o qué? Y yo, sí, no, pues todavía no sé, señora, fíjese que pues ando acá, pues a ver, viendo qué show, ¿no? Que era cierto. Y me dice, ay, pues ¿por qué no te quedas en mi casa? No, mis hijos ya se fueron, pues ya no estamos mi esposo y yo, mi esposo, no, a mi esposo le gusta, no, ese mira, no, es que no le picas y no, o sea, ya no lo paras, no le para la boca a mi esposo y le gusta tomar. O sea, yo le he dicho que ya no tome, pero pues es que le gusta tomar. Entonces, si te quedas en la casa, ahí, o sea, para platicar, hay un cuarto y para tomar. No, tú ven. Toma tal, ¿no? Y me empezó a dar las instrucciones. Y eso, pues, de no sacar nunca nadie me ha dicho aleatoriamente en la calle, quédate a mi casa, ¿no? Entonces,
pues podría decir como, la gente en Saga tiene su onda, pero pues es cierto que la gente en Saga no tiene esa fama, ¿no? A nivel archipiélago. Pero es algo que vamos a cotorrear, ¿no? El chisme. O sea, hay una razón por la cual se generó, ¿no? Esta suerte de fama sobre la sociabilidad, ¿no? Y la apertura de la banda osaquense. Dice por ahí el José Lennon, a quien también se le manda su saludaxo, que casi no vio templos o edificaciones tradicionales. Yo creo que sí están, o sea, le decía, ¿no? Como le decía, bueno, la modernidad también trajo, ¿no? Su propia tradición, ¿no? En estos edificios altos y demás. Ahí está el Abeno Harukas, que ya va a cumplir sus 10 años y que es era el edificio más alto de Japón, con 300 metros, creo que 60 y tantos pisos, no me acuerdo. Y ya es el segundo más alto porque pues Tokio no se puede, o sea, ¿cómo que vas a tener el edificio más alto en Osaka? No. Sí, la capital es Tokio. No. Y entonces ya construyeron el más alto. Y están construyendo el que va a ser el segundo más alto. Y entonces pronto el Abeno Harukas va a ser el tercero más alto. O lo que es lo mismo, un edificio alto, ¿no? Entonces va a dejar de ser como, no mames, ahí está el edificio más alto de Japón, güey. Ese es un mall muy alto. Si quieren ir, se puede subir. No, o sea, ya, ¿no? Entonces, creo que de alguna u otra manera Osaka va cambiando, ¿no? En ese sentido. Es decir, va habiendo un tránsito, ¿no? Casi cuasi natural. Sin embargo, eso también lo vamos a chismear un poco. A un ritmo distinto que al de Tokio, ¿no? Es decir, Tokio uno podría probablemente sentirse más, ¿no? Encontrado con el asfalto, con el cemento, ¿no? Con las construcciones, ¿no? Con las calles, ¿no? Con lo apretujado, con lo compacto. O sea, es como de, güey, ya, güey, déjenme salir de este laberinto, ¿no? Dejen de apretar ya. Y Osaka, no. O sea, Osaka, ¿no? Tiene otra construcción. Sin embargo, pudiéramos pensar, ahí se asegura, hay quienes se aseguran, ¿no? En los mapas, los he visto en los mapas, en los folletos turísticos, que Kioto es la antigua capital y no sé qué tantas cosas. Pero en realidad Osaka tiene edificios más antiguos. No solamente porque Kioto se quemó todo 20,000 veces, no solo en ese sentido, sino que hay un rastro de actividad oficiosa muy importante en Osaka, y hay registro de eso, ¿no? O sea, de entrada, por ejemplo, las tumbas, ¿no? La tumba de Nintoku Tenno, mal llamado anacrónicamente Tenno, porque en el siglo V, cuando es esta tumba, no había tenos, no había emperadores, ¿no? Había Oukimi. Pero digamos que hay muchas tumbas, ¿no? De este pelo, ¿no? Que ese güey, el Nintoku Tenno, vamos a con todo su respeto, era el hijo de la emperatriz Jingu, ¿no? Entonces el santuario que está dedicado a la emperatriz Jingu también está en Osaka, Sumiyoshi Taisha, ¿no? Su hijo Ouji también tiene ahí su tumba y su santuario más al sur, ¿no? Y el hijo del Ouji que tiene el Nintoku y demás. O sea, hay muchos edificios. Lo que pasa es que en la centralidad, o sea, en Umeda, no está necesariamente ese registro, ¿no? De centros, de templos, santuarios y demás construcciones consideradas de interés histórico, ¿no? O sea, en ese histórico, ¿no? En ese sentido, digamos que tradicional o asumido como la imagen, ¿no? De lo que pudiera ser lo tradicional japonés. Pero hay un montón, o sea, simplemente salirse del centro, hay un montón, que yo creo que es una de las razones por las que cuando se viene a Osaka se tienen que venir muchos días y no, o sea, está chido que la banda haga lo que quiera hacer. Mucha banda viene a Osaka y se hospeda acá y es como un día tal, otro día tal, y en realidad se hospedó una semana, pero solo estuvo un día en Osaka, ¿no? Entonces, Osaka es amplio, güey. Sí tiene edificios, yo creo, tradicionales. Lo vamos a ver un poquillo, ¿no? La ciudad Osaka como tal se divide en muchas formas. La más común es la de Kawachi, que es los márgenes, y Senba, que es el centro. Entonces, mucho de ¿no? De eso tradicional, histórico, está ahí en Kawachi, que es básicamente los márgenes, ¿no? Entonces hay que desplazarse a los márgenes y ahí hay más. En el Senba pues está acá, lo que era considerado lo nice, lo chilo, güey, que hoy es, ¿no? Mucho edificio y oficinas, y lo que luego la banda dice, hoy los japoneses muy bien vestidos. Esa banda pues está en Senba. Pero los edificios, acá la historia, el merequetengue más inmemorial está en Kawachi. Por ahí, güey, mítico Alantl, ¿no? Terminentl, el buen Alantl, tipazo, a quien se le manda el saludaxo también.
decía, güey, nunca he estado, pero dice que Osaka son el Alvarado, Veracruz de Japón, ¿no? Que allá la banda es rete grosera y carismática. Fíjate que esa parte de grosera está muy cagado porque otra de la bandita que es de acá del Japón, que también se les preguntó a la mítica Mayu, a quien, alta persona Mayu, se le manda el saludaxo, aunque no hable español y aunque escuche esto, va a decir, escucho mi nombre, pero no sé qué está diciendo este cabrón. La Mayu te dijo, ¿no? O sea, dijo, Hitomo, Machimo, Kitanai. Osaka no waruguchi o Osaka no hito ga言うのはいいけど、他の県の人が言うのは嫌です. ¿No? Que es algo así como de la gente en general las calles, los barrios, están cochinos, están cochinones. Este mal hablar, ¿no? O sea, este hablar grosero de Osaka, cuando la banda de Osaka habla así, se refiere así o utiliza este tipo de palabras, este mal hablar, está chilo, güey, está bien, ¿no? Está bien. Pero cuando la banda de otras prefecturas intenta hablar, ¿no? De esta, o sea, copiar como esa forma groserona de hablar de la bandita de Osaka, dice, ya no está chilo, güey. Y ella es de acá, de Osaka, y está muy cagado porque después de ese comentario, como 2 comentarios después, llegó el de Japo Godín, ¿no? Alta maestra allá en México del idioma japonés, a quien se le manda un agradecimiento perpetuo y, güey, para que sigan ahí Japo Godín, que es bien chila. Y pone, ¿no? Ella es de Aichi, si no recuerdo mal, de la prefectura de Aichi. Y dice, Osaka ben hanaseru yo ni naritai, ¿no? Que es como, güey, yo quiero hablar, ¿no? Con acento de Osaka, dialecto de Osaka. Y es cagado, güey, es cagado porque sí, esto es algo que tenemos a cotorrear en el chismecito. Pero el acento de Osaka o como dialecto es uno de esos dialectos que tiene ondita, ¿no? O sea, pero no ondita en el sentido de, la banda dice que tiene ondita. Ondita en el sentido de que se proyecta, ¿no? En la cultura popular y en el cine y en general en el drama y demás. O sea, se configura como precisamente, ¿no? Algo añorado. O sea, también algo que ¿no? O sea, que se tira al piso, ¿no? Y que se la arrastra y que es como de, güey, pinche acento cochino, ¿no? Pero al mismo tiempo es como, pero está chido por eso, ¿no? Como cuando la banda pues simplemente quiere verse malosa, ¿no? Porque, güey, verse maloso está chilo, güey, ¿no? Y entonces, voy a hablar con acento Osaka que está chilo, güey, porque pues es de malosos, güey, ¿no? No solo es de malosos, pero digamos que hay una razón, ¿no? Por la cual toma distancia de lo nacional, ¿no? Del japonés asumido como nacional, como homogéneo, para darle una vuelta y volverse el lenguaje local, ¿no? Volverse una forma del lenguaje local. Y eso creo que a mucha banda pues le parece cuando menos envidiable. Entonces, el agradecimiento ahí por el comentario. Dice por ahí el Carlos que son más relajados que en Tokio y todos los que vamos hacemos amigos en Osaka. Eso no lo sé, no me consta. Pero tampoco, no tengo sospechas, no tengo los pelos, ¿no? Acá del burro en la mano, pero no me sorprendería que la banda hiciera amistades acá. Tiene su onda y también lo vamos a cotorrear un poquillo, pero hay alguna razón, ¿no? Para que se puede establecer esta forma. No diría que toda la banda nos saca esa madre porque en alguna vez, cuando fue una exposición en la que se habló sobre las mujeres de confort y se presentó una escultura, más de que se hizo una exposición referente a, en general, ¿no? Al imperialismo japonés, con una mirada obviamente crítica, ¿no? Y se problematizaba el estado imperial. La banda que se apareció ahí para protestar en contra de eso, no todo se veía muy amigable. O sea, no es como la persona que yo quisiera, ¿no? Que fuera mi amigo en Osaka, mi amiga en Osaka, mi amistad en Osaka. Sin embargo, es muy cagado porque, pues, al final es como estás viendo esa banda en ese momento, ¿no? Con un discurso abiertamente de odio hacia la banda coreana, la banda china. Probablemente hacia otras, ¿no? Nacionalidades, pero expresamente ante esas dos. Y muy probablemente es el vato que te topaste en un bar y que fue y que te invitó un sake, ¿no? Mientras estabas ahí cotorreando y eres como de, güey, qué pedo, güey, en el bar eras chilo, güey, ¿qué pasó? Y yo creo que también eso pasa, ¿no? O sea, hay una especie de velo puesto normalmente sobre mucha banda del Japón, ¿no? Como
una imagen que se ha vendido bien, porque creo que hay buenas relaciones públicas acá, no sobre, no, que soy muy amable, es que la disciplina, que sobre todo la amabilidad. O sea, si algo escucho repetidamente es como, güey, la banda es bien amable. Yo creo que pues hay banda muy amable, hay banda muy culera. O sea, ¿no? Y ya no solamente en este espectro muy conocido, yo creo, por muchas personas, ya sea por haber leído a Crisantemo y la Espada, o porque experiencia personal, o porque se puede verbalizar de muchas formas, por el tatema ¿no? Y el jone. Sino que en general, ¿no? O sea, digamos que la forma de ser de las personas, pues es mucho depende del lugar, ¿no? De la zona. Yo siempre lo digo, o sea, cuando la banda, no solamente quien viene fuera, sino la banda adentro, ¿no? Cuando habla sobre japoneses, o sea, como un concepto homogéneo, creo que es justo cuestionar eso, ¿no? O sea, como de quién te refieres, o sea, cuando hablas del Japón, ¿a qué parte de Japón te refieres, ¿no? ¿A qué parte de las tantas islas? No te olvides que es un archipiélago, o sea, ¿no? Y dónde queda ahí dentro de Hokkaido, Okinawa, ¿no? Y las cientos de islas que están por ahí, ¿no? O sea, entra también esa homogeneidad. Osaka creo que tiene un papel interesante en ello. Y lo mismo con la banda japonesa, ¿no? Tengo amistades acá en Japón que los expresan así, ¿no? Sale de repente como, no, yo creo que los japoneses no usan bigote. Y entonces yo siempre digo, como, ¿tú crees que los japoneses no usan bigote? O esto es una forma de decir yo no uso bigote, ¿no? Y piensas que tú eres, que la unidad y el todo es lo mismo, o sea, ¿no? Entonces eso me parece interesante y me parecería muy loco poder, ¿no? Justamente recorrer el archipiélago en el mismo tiempo, en proporciones similares, y entonces quizá darnos cuenta que en algún punto decir como, well, yo creo que en Wakayama todos son más relajados, ¿no? Que en Tokio. Toda la banda se regresa del archipiélago con un amigo en Wakayama, ¿no? O Koei. Y no conozco a nadie que no tenga un amigo en Saga, cabrón, ¿no? Eso yo creo que estaría chido. O sea, me imagino que acontece, ¿no? Que acontece y que simplemente Osaka tampoco está exento, ¿no? De esa, a veces, de esa centralidad. Contrapuesta al centro, pero central, ¿no? Sigue siendo central. En ese mismo sentido, ¿no? El EMAS, que ahí está en la bandita más amable del mundo, obviamente de las zonas turísticas, ¿no? Lo pone ahí en paréntesis, a la Gran Camila, quien también se le manda el saludaxo y el agradecimiento perpetuo, que la gente es más cálida que Tokio. Le decía, pues sí, ahorita sí, en este verano que nos está matando a todos, sí, sin duda. Sin duda. Al gran Edgar, que de hecho está acá en Osaka, ¿no? El norte, habla un poco, ¿no? Que todo es muy urbano. Lo mismo, o sea, creo que si uno se desplaza hacia el sur, porque no conozco demasiado el norte, pero sin duda el sur y, ¿no? Y las zonas marginales, ese Kawauchi, tiene su ondita natural. Por ejemplo, hace frontera con Nara, ¿no? Y esa zona, toda esa zona montañosa, pues tiene su ondita. A veces te llega el smog, ¿no? Que ese es el otro nombre de Osaka, el Kemuri no Miyako, ¿no? La capital del humo, del smog. A veces te llega hasta allá el humo, ¿no? También, pero pues naturaleza, a final de cuentas, ¿no? Otra naturaleza con su dejo ahí de fábrica, pero sí, está chido. Muchísimas gracias a todo el comentario. El buen Gonzalo, Coco Ineirin. Decía habla del mítico club Daphne, no lo conozco, pero por ahí si puedo dar una recomendación, el Bronze en Amemura, el Gerardo, muy alternativa la forma que se viste la banda. No sé si se referirá por ahí al paso en Amemura, ¿no? En general, a todo ese distrito de Horie, que está la calle Naranja, ¿no? El Orange Street, Amemura y demás, que tiene su ondita, tiene su vibra. Pero sí creo que hay cierta onda. En Osaka se da mucho esta contraparte, ¿no? En halagos. Es muy, muy, muy conocido o muy dicho, muy sabido que en Tokio, por ejemplo, ¿no? Un halago común es el de decirle a alguien como, güey, está chida tu playera, güey. Está vergas, güey. Y que esa banda te diga, gracias, pues es que la compré en Aveno Harkas, ¿no? O sea, bueno, además, como sería en Tokio, la compró, no sé, güey. La compré en el Sky Tower, güey. No, por decir cualquier mamada, yo qué sé. La compré en Sky Tower, güey, está cala, güey, está carita. Pues es que, güey, es de marca, güey, ¿no?
y que en Osaka sería más bien lo contrario, ¿no? Que le digas a alguien, güey, esta verga es tu playera, y que ese alguien, y que ese vergas te diga, así como de, gracias, güey, la compré rematada, cabrón, casi me la regalaron, es que ya es un harapo, la neta sí es que sí es un harapo, sí está sí está fea, güey, pero pues mira, me salió barata, cabrón. No, pero gracias. Me da la impresión esa de no, o sea, de que si mucha banda es como bien tirada al piso de este harapito, no, gracias, muchas gracias, ya está feo, pero bueno, sabes lo que se puede, ¿no? Es muy así, pasa, a veces es un estereotipo, no es un estereotipo y no es más que la burda generalidad, ¿no? Construida. Pero bueno, güey, yo creo que una de las cosas que te das cuenta, o que yo me di cuenta al bajar del Shinkansen, en llegar a Osaka, y lo he dicho alguna vez, es la sensación de, güey, llegué a casa, cabrón. Llegué a casa. Sí hay un aire diferente, no solamente el del smog, ¿no? Osakense, pero hay un aire diferente. Y yo creo que lo primero que te das cuenta, o lo primero que me doy cuenta en bajar del Shinkansen, que fue en este caso, ¿no? Llegar desde el este, ¿no? Donde está Tochigi. Es pues que la banda se alinea del lado derecho, ¿no? De la escalera. Lo cual, ¿no? En sistemas ideológicos debería estar penalizado, debería ser como, güey, a la izquierda y abajo. Pero, bueno, aquí se lo vamos a dar, ¿no? La derecha está chilo. Pero, o sea, de entrada de eso, ¿no? O sea, de entrada de eso ya te hace, dices, güey, ya estoy en casa, ¿no? O sea, te agarras así el barandal y con que das un respiro así lleno de smog y dices, ya llegué, cabrón, ya llegué. Y se siente, o sea, sí siento que, no sé si la banda que vive en Tokio y que viene a Osaka o que viaja, ¿no? A esta zona, por ejemplo, de Kansai, siente lo mismo cuando regresa a Kioto, a Tokio, ¿no? Y ve a todas las personas alineadas a la izquierda en la escalera, ¿no? Así en silencio, así pues, nadie hable, nadie respire muy alto, nadie haga un escándalo con su respiradera y diga, qué sabroso, ya llegué a la capital tercera, güey, ya sé qué bien se siente toda esta marabunta de gente, qué bien se siente estar aquí encerrado en este asfalto, ¿no? En este cápsula de cemento, qué rico, puede ser. Díganme ahí en sus comentarios si así se siente, pero yo creo que lo primero es eso, ¿no? El decir, o sea, ya llegué, ¿no? Y pum, a la derecha. Y la otra es el escuchar el acento, que probablemente es la cosa más distintiva, ¿no? O sea, el saber que estás en Osaka al escuchar a la banda que habla, o sea, en el tren, en la calle, ¿no? En las amistades, en los negocios, en general, el que te vende tal, el que te vende aquello, ¿no? O sea, incluso la televisión, ¿no? O sea, con la radio, o sea, estás escuchando y dices, güey, estoy en Osaka, ¿no? Ahí hay algo. Y me parece, cuando menos, interesante y distintivo. O sea, está muy chilo. Que te des cuenta así. O sea, bueno, que no me pasa a mí, que es como de, ya llegué, güey, ya regresé. Se regresó a Osaka. Y la comida, claro. Que a eso vamos en un rato. Osaka en general está en dos zonas conocidas como Kansai y Kinki, tal vez las haya escuchado. La diferencia es mínima, ¿no? Es mínima, pero simbólica, que es que Kansai es un poco más cultural. Básicamente Kansai se refiere al oeste y no incluye la prefectura de Mie, ¿no? Es algo muchísimo más, sí, cultural, ¿no? En todos sentidos. No, digamos que es una suerte de metrópoli muy compacta que comparte muchos vínculos, ¿no? De entrada uno puede llegar a Nara y te vas a encontrar también a banda alineada a la derecha, la cosa es que no hay Shinkansen, entonces para hacer ese trayecto, o sea, para darte cuenta, ¿no? Así de 2 horas, güey, hace 2 horas yo estaba parado aquí entre toda la perrada y ahorita ya estoy parado aquí a la derecha, ¿no? Con mucha amplitud en estas calles, ¿no? O sea, quizá por eso no. Pero hay una compartición, ¿no? Ahí cultural en la zona Kansai. Y también está en Kinki, que es muy común encontrarse esos dos términos, Kansai y Kinki. Pero Kinki es algo muchísimo más geográfico porque son las ciudades que están alrededor de las capitales antiguas, Kioto y Nara. Y en ese sentido, Mie sí entra en Kinki, ¿no? Entonces, Osaka, digamos que es lo más representativo de Kansai y lo más representativo de Kinki, ¿no? En general, Osaka como prefectura se divide de forma muy general en dos, ¿no? En Kawachi y en Senba, que Kawachi lo mencionaba hace ratito, son los márgenes, sobre todo los márgenes a la derecha, ¿no? O sea, toda la zona que está a la derecha, que sería hoy como el Higashi Osaka.
y Senba, que es el centro, ¿no? O sea, ¿dónde está Namba? ¿No? ¿Dónde está Osaka Central? ¿Dónde está Tennoji? O sea, toda esa zona, que no significa que sea zona necesariamente acaudalada o rica o así, pero en perspectiva histórica y social, en perspectiva de clase, digamos que esa era la zona de comerciantes, ¿no? Y en Osaka la banda comerciante pues tenía su billete, tenía su estatus, mientras que en los márgenes, como suele pasar en muchos territorios, no solamente en antaño, ¿no? A la actualidad sigue sucediendo, los márgenes pues están poblados por la banda que en esas clases no tenía cabida, ¿no? En esa distinción social no tenía cabida y la mayoría de sus actividades resultaban marginales, ¿no? En un amplio espectro. Entonces, hasta la fecha sigue siendo así. O sea, hasta la fecha, en realidad, ¿no? Como que ¿dónde vive? O sea, ¿dónde vive la banda más gangsteril? Nah, pues es, güey, en Kawachi, güey. No, donde está lo chilo, donde está el canco, ¿no? Donde está la zona turística, ¿no? Donde están las grandes tiendas, ¿no? Donde están las zonas departamentales, o sea, ¿dónde está acá, güey, el billete, güey, en Senba, ¿no? O sea, sigue siendo así. Y eso siempre me recuerda, que lo trato de mencionar cotidianamente entre la banda que viene con nosotros. Siempre es como, no, es que el transporte público, no, es impresionante. Pues, sí, o sea, está chilo, güey, la neta, el tren está muy chilo y demás. Sin embargo, algo que acontece mucho es que pues, el tren aquí es privado, o sea, no es transporte en realidad público, ¿no? En ese sentido de público, sino que sí es de uso pues, para toda la banda, pero son empresas privadas quien lo gestionan, o sea, quienes son dueñas de tanto de las vías como de los carros y demás, ¿no? Y te cobran por distancia. Entonces, si tú vives en cualquier zona de esas, ¿no? Que vendría siendo Kawachi, o sea, en cualquier zona marginal y te desplazas al centro porque ahí es donde está tu chamba, pues sale bien caro, muy caro, muy caro. Por ejemplo, si yo viniera a Osaka, en tren, ¿no? Desde las 7 veces mítica Higashi Yoshino, Yoshino Oriental, al menos, además de que no hay estación de tren, tienes que pagar el camión, en un viaje de menos de una hora, 50 minutos más o menos, te revientas más de 1,000 yenes, güey, ¿no? Eso en la ida, ¿no? Hay que volver. Eso imagínate todos los días, y que hay banda que lo hace, o sea, hay banda que se desplaza así, banda que estudia en Osaka, ¿no? Es decir, hay gente que todos los días hace ese traslado y pues te cobra, ¿no? O sea, no es así como, o sea, así que es, güey, qué amable es el transporte público con los márgenes, pues no. Pero digamos que en forma general así se divide, ¿no? Osaka, Kawachi y Senba. En estas dos, ¿no? En estas dos separaciones, de Kawachi y Senba, algo que hace muy distintivo a Osaka y que le da precisamente ese sobresalto de todo el archipiélago es el lenguaje, el Osaka Ben, ¿no? El acento osakense o el dialecto osakense. Y es que pasa que en el periodo Meiji, ¿no? En ese momento entre 1868 y 1912, en los primeros 30 años del periodo Meiji, hay un esfuerzo por homogeneizar la lengua. Hay un esfuerzo, pues cabrón, güey, la neta sí está muy cabrón ese esfuerzo. Y se establece lo que vendría siendo digamos que el japonés nacional, ¿no? A través de la educación y sobre todo a través de la literatura a finales del siglo XIX, ¿no? Entre 1890 y 1910, digamos que empezaron a salir, ¿no? Grandes publicaciones, sobre todo los dos grandes de esos primeros tiempos de la llamada literatura moderna, ¿no? De cuando empieza a llamarse a la literatura producida en el Japón, literatura japonesa, ¿no? Ya resulta anacrónico llamarle literatura japonesa a los autoras, ¿no? De antaño. O sea, así, no, sí, la literatura japonesa, no, Murasaki Shikibu, la dama Murasaki Shikibu y su genio, es como, güey, no, porque o sea, la literatura, la estructuración de la literatura japonesa como tal es un acontecimiento moderno, ¿no? O sea, habría que poner entrecomillado todo eso, ¿no? Lo dice Kratani Kojin en su crítica a la literatura moderna. Entonces, digamos que la discusión es esa, pero digamos que esto, ¿no? El surgimiento de estas dos formas, de las diferentes formas literarias a finales del siglo XIX, principios del XX, principalmente con Natsume Soseki y con Morio Gai, es lo que va conformando, ¿no? Esta identidad de un lenguaje nacional, una forma de hablar, una forma de escribir y sobre todo eso, ¿no? La oficialización, ¿no? de una lengua nacional.
interesante y que todavía sobrevive. Por ejemplo, a Shikoku, ¿no? Esa zona de 4 prefecturas que está pegadito aquí a Osaka, se le sigue llamando así, Shikoku, 4 países, ¿no? Y es porque en realidad lo que le llamamos prefecturas, cuando eran divisiones feudales, tenían la noción de país, ¿no? O sea, no de país en el sentido de hoy país, un estado, nación, país, sino como un territorio con sus tradiciones, con su cultura, ¿no? Con su lengua. Y entonces cuando se establece una lengua nacional es que hay un esfuerzo muy grande por borrar esas lenguas, ¿no? Lo que en México ha pasado durante muchos años, tal vez ahora, ¿no? Con una concientización muy grande en torno a de ciertos sectores, no digo de la oficialía, de ciertos sectores, donde yo me incluyo, concientización sobre la gran diversidad lingüística que significa lo establecido por accidente en un territorio llamado México, ¿no? Hay muchísimas lenguas. Por mucho tiempo se hizo un esfuerzo por borrarlas, ¿no? Así como de, sí, el analfabetismo. Y es como, güey, que la banda no hable español, significa que sean analfabetas, ¿no? O sea, que no escriban en español, que no hablen en español, que no piensen en español, significa que no sean analfabetas. No, es decir, hay muchas configuraciones lingüísticas, lo cual habla de diferentes formas de pensar, de otras narrativas, de otra historia, etcétera, ¿no? México, pero en Japón pasaba similar, es decir, hoy quizá nos parece como, pues son dialectos, güey, son dialectos, o sea, lo mismo, pero pues simplemente ahí como que le cambian 2, 3, o sea, la entonación, ¿no? Esto pues hoy es así, pero porque ha habido un esfuerzo, que no ha podido ser detenido para desvanecer esas lenguas, ¿no? Todavía hasta 1960, entre 60 y 70, hay por ahí registros de Amino Yoshihiko, por ejemplo, este alto investigador que se le manda su saludazo, aunque ya murió, donde dice, güey, yo en un camión en Kagoshima, estaba escuchando a 2 señores y estos güeyes, ¿de dónde serán, no? ¿De dónde serán? ¿De dónde serán estos cabrones? Ay, pues es que se hablan como, no, esa güey, quién sabe, no, quién sabe ni pedo. Y después se entera que en realidad era el dialecto de Kagoshima, ¿no? O sea, la variación a lo que para 1970 ya era un dialecto, ¿no? Pero que en realidad era una lengua, muy cercana a lo que pudiera ser o no el japonés de hoy, pero una lengua, ¿no? Y probablemente muchísimo más cercana en su relación, en su cercanía geográfica con Corea, con esa zona, ¿no? del sureste asiático, más que con la centralidad de Tokio, ¿no? Sin embargo, había un esfuerzo muy grande, yo creo que logrado, ¿no? O sea, esto no es celebratorio, es que, qué chido celebró, o sea, me refiero que logrado, un esfuerzo trabajado para hacer de la lengua algo homogéneo y menos regional, ¿no? Menos local. Sin embargo, el acento osakense o el dialecto osakense o la lengua osakense ha tenido distinción, probablemente por encima del resto. Y hay algo ahí muy interesante porque tiene que ver precisamente con la creación literaria. Me parece curioso, cuando menos, que el acento de Osaka, a diferencia de otros acentos, o sea, digo acento por la traducción literal de Osaka Ben, ¿no? El acento de Osaka, pero bueno, el dialecto osakense ha tenido una distinción por encima de otros porque precisamente por la literatura, y entonces, más que otros, es concebido como un dialecto local, o sea, como la representación de lo local frente a lo nacional, ¿no? Que incluso en las escuelas de Osaka pues te enseñan la lengua japonesa como una lengua nacional. De hecho, la materia se llama lengua nacional, ¿no? Kokugo. Y aún así sigue conservando un rasgo local que no es regional, ¿no? Porque regional pareciera o provincial, ¿no? Tendría otra connotación, pero local hace una referencia más bien geográfica, ¿no? En todo sentido cultural, no solamente en la topografía, sino en el entorno, en el sentido tanto espectral, ¿no? Como físico, lo local. Y esto se contrapone a lo nacional, ¿no? Y lo mencionaba ahorita, por ejemplo, a Osaka se le ha llamado muchas veces como la Mizu no Miyako, ¿no? La capital del agua, la Kemuri no Miyako, ¿no? La capital del humo en el apogeo industrial, que a principios del siglo XX estaba más poblada que Tokio, güey. ¿Qué pedo? Pues en 1925, si no recuerdo mal, después del temblor de Kanto, Osaka se volvió la ciudad más poblada. Después ya la banda dijo, ya no creo que tiemble otra vez, ¿no? Y regresó a Tokio, pero hubo un auge muy perro. En ese momento también Osaka se agrandó, ¿no? O sea, se agrandó no así de, güey, estamos chidos, güey, sino que movió así como que no muy discretamente sus
No, digo, ay, con qué saber esas ciudades me gustan, ¿no? A ver, ese pueblecito, a ver, también, pónmelo aquí en mi territorio, que vengan más impuestos, que vengan más predios. Y creció mucho, ¿no? Entonces, siempre se le ha dominado algo así, o sea, como la Miyako algo, ¿no? La capital de algo. Sin embargo, no es Miyako, no es la capital, porque esa sola hay dos, ¿no? O sea, la simbólica Kioto, la antigua capital imperial, y Tokio, ¿no? Y pues, por ahí alguien puede decir, nada, ¿no? Pues estaba Nara. Pero Osaka no es, o sea, es como puede ser la Miyako no algo, la algo no Miyako, pero jamás es solo Miyako, ¿no? Y eso, sea lo que sea, ahí está inscrito, ¿no? En esos apodos. Entonces, en ese aspecto, digamos que Osaka es lo contrapuesto, ¿no? Desde eso, o sea, desde el ponerse en el lado derecho, ¿no? Y en el lado izquierdo, que eso de ponerse en el lado derecho proviene de cuando fue la Expo Osaka en 1970. Se intentó hacer la estructura local lo más cómoda posible a la banda que venía de fuera. Y entonces alguien dijo, ¿no? O sea, ay, güey, pues una de las cosas que tenemos que implementar probablemente es que las cosas se hagan del lado derecho, pues porque la banda se va a sacar de pedo, ¿no? Y así se hizo y así se quedó, ¿no? Pero bueno, volviendo a esta parte literaria, digamos que una de las, o dos de las figuras quizá más representativas de la literatura posguerra, o al menos de la literatura previo a la guerra y posguerra, es Tanizaki Junichiro. Tal vez usted lo conoce por su famoso libro El ensayo sobre las sombras, que hay muchos comentarios que hacer sobre eso. No es el programa, aunque lo he mencionado, ¿no? Es ensayo sobre la sombra, que el último capítulo está dedicado a las mujeres, ¿no? En las sombras, y que pareciera ser, ¿no? Que a eso se le aparece y se le va a aparecer siempre el texto de Eraicho, ¿no? En el que dice, en principio la mujer era el sol, ¿no? No ese ser fantasmal al que ha sido, ¿no? Siempre sombrío, ¿no? Relación con la luna, al que ha sido empujado, ¿no? Parecía que se refería precisamente a la bandita como Tanizaki, que ahí está, ¿no? Empujando. Pero digamos que, bueno, está Tanizaki y Oda Sakunosuke, que tiene él una de las novelas más poderosas en el sentido osakense, aunque con poco reconocimiento nacional, porque precisamente representa lo local, que es Meoto Zenzai, que podría significar algo así como vivan los novios o frijoles para dos, ¿no? Eso está chido, o sea, es como de, güey, no sé si aquí se está refiriendo a que vivan los novios o un plato de frijoles, ¿no? Para dos, por favor. Está chido. Para la banda que ha pasado por Osaka, por Namba, hay un templo que fue reducido porque lo bombardearon en la guerra y que quedó así hecho chiquitito, se llama Hosenji. Y ahí precisamente hay un lugar donde venden senzai, ¿no? Estos frijoles, este plato de frijoles para dos. Ahí se grabó una peliculita precisamente de una adaptación de Meoto Zenzai. Y comen en ese lugar, ¿no? El caso es que Meoto Zenzai pone un patrón muy interesante de una figura muy osakense, que es el bombón. Y ustedes dirán, güey, según bombón, güey, ¿te refieres a bombón en todo sentido bombón? Pues casi, güey, ¿no? Y no estoy seguro porque empecé a buscar dónde venía la palabra bombón. O sea, en japonés, esto es en japonés bombón. Y no hay una claridad etimológica, o sea, de dónde está la raíz. Pero parece haber una cercanía, una relación pues con el francés, ¿no? No sé si en francés también se dice bombón, o sea, la pronunciación pues. Bombón es la chaviza de la ciudad osakense. Guapos, burgueses, con un aire frívolo, mimado, irresponsable. Un derrochador más preocupado por divertirse que por aprender a llevar el negocio familiar. El bombón es una forma de dame otoko, o un bueno para nada. Un personaje típico de Osaka desde las obras de Chikamatsu Monsaemon, que aparece siempre junto a la mujer pragmática, responsable, una muchacha buena para los negocios, y que tiende a mantener a susodicho bombón. En Meoto Zenzai es una de las obras que precisamente recoge fortalece y lo pone así como, no mames, güey, aquí está, güey, nuestro distintivo, güey, histórico-cultural, güey, el bombón. El bombón en la obra de Meoto Zenzai es un güey que se llama Ryuichi, que es un güey que pues, es justo eso, es galán, pero pues un bueno para nada, ¿no? Un bueno para nada en el sentido de que no pareciera como estar muy interesado en decir, el negocio, güey, hay que sacar a la familia. Y como que dicen, güey, o sea, pues chilo, güey, o sea, si me va bien, bien. No, pero lo principal es pasarla chilo, güey, ¿no? Y entonces se enamora de una muchacha.
Y la muchacha Choco, si no me acuerdo mal del nombre, está más preocupada como por el porvenir, ¿no? Como de, güey, ¿qué vas a hacer, güey? O sea, estaría chido que sí, que nos fuéramos a vivir para allá, pero pues, güey, yo tengo unas deudas que tengo que saldar y pues si no chambeo, pues no se arma. Y qué pedo, güey, tú no estás pensando qué vas a comer. Entonces, en la obra, digamos que, pues hay muchos vaivenes, pero la centralidad está en el goce, güey, en el goce que Ryuichi busca constantemente en todos los rincones de Osaka. Y principalmente no está en comprar cosas caras, no está en que va con lo que decía, ¿no? De este estereotipo de en Tokio hay que gastar billete, mientras que en Osaka es al contrario, güey, ¿no? O sea, no gastar, ¿no? O sea, alguien puede decir, pinches codos, pues chance, chance. Pero es más como en el sentido de no está en la riqueza, güey, no está en gastar, güey. O sea, lo sabroso no está en gastar un montón, ¿no? Sino que es en saber encontrar esos placeres. Y entonces, este bombón Ryuichi sabe hacer eso, ¿no? Entonces, en cosas muy sencillas como el tofu frito o el doteyaki que decía antes, encuentra ese placer, ¿no? Ese gusto. Entonces, digamos que el bombón encuentra un asidero ahí en Myoto Zensai, pero también las obras de Tanizaki, que Tanizaki en realidad era de Tokio, pero él se muda a Osaka. Y hay quienes han dicho, pues este güey ayudó a desarrollar, ¿no? Una cierta sensación de lo local a través de la literatura. Sin embargo, una diferencia muy cagada entre por ejemplo, Oda, Sakunosuke y Tanizaki, es que hay quienes dicen, güey, es que Tanizaki perfeccionó el dialecto de Osaka en su literatura, por lo tanto es falso, güey, o sea, por lo tanto no es creíble. Mientras que Oda, la forma en la que lo trabaja, parece que se percibe tan natural, no tan algo que no puedes agarrar, que no puedes sostener, que no puedes replicar, que parece natural, precisamente, ¿no? O sea, parece caer en esa sensación de naturalidad. Y sí, ¿no? O sea, su personaje, pues, o sea, dice cosas como que, Doya, umaya roga, ¿no? Konomaemon, doko itan ka de taberaren ka, mitaina, ¿no? Konna umaemon, doko itta te taberaren ze, o, ¿no? Doya, ¿no? Así como, o sea, ese tipo no, de cosas que estoy cagado. Doya, Eanbai ni niete kiyotta yaro. Boku to kyome seihen ka, ¿no? O sea, tiene su onda, tiene su onda. Mientras que Tanizaki, digamos que no es que falle en eso, pero es que Tanizaki, o sea, incluso se enfrasca en una discusión con Akutagawa sobre que la literatura es por la palabra misma, ¿no? No necesita hacer el contenido, o sea, es buscar la perfección en el uso de la palabra. Entonces, en ese sentido, es diferente, pero ambos ayudan a desarrollar, ¿no? Esa sensación de que el dialecto de Osaka tiene, ¿no?, un arraigo local contrapuesto a la literatura nacional, que pues obviamente en todo el país se estaba desarrollando ¿no? A grandes rasgos. Además de que esta idea del bombón, por ejemplo, se contrapone también a la imagen del hombre durante el imperio, ¿no? O sea, este sujeto que tenía que ser en todo sentido industrial, masculino, ¿no? Es decir, alguien que estuviera en la industria, ¿no? Que fuera recio, tosco, ¿no? Padre de familia, ¿no? Preocupado por el proveer para la nación, pero también para el hogar. Y el bombón no es nada de eso, ¿no? Es pues una especie de mantenido, pues galán, güey, ¿no? Pero que sabe, que entiende del goce, güey, que le sabe al goce, güey, que sabe hacer que las otras personas gocen también, ¿no? Con eso, despreocupado, güey, mal hablado. Y tiene parte de esa, ¿no? De ese fantasma que hasta la fecha sigue flotando en Osaka sobre el bombón. Está ahí, está puesto ahí, ¿no? O sea, yo creo que sí hay mucho de eso todavía. Y no es algo como que simplemente se dio, pues es que los canales producen bombones, güey, pues es natural, ¿no? Que se den Osaka, sino que se va construyendo y tiene mucho que ver con la cultura del comercio, ¿no? Hay por ahí una obra, que se llama Noren, de hecho, que también pertenece, ¿no?, a esta gran corriente de la literatura local de Japón. Es de Yamazaki Toyoko. Sí, pueden echarle un ojo. Hay una peli incluso, se llama Noren. Y Noren es la cortinilla, ¿no?, que está en los restaurantes. Y Noren tiene mucho en la obra. Hay un momento, por ejemplo, en el que es padre e hijo, ¿no?, que tienen una tiendecilla. Y hace una aclaración y dice, güey, es que no puedo entender esa forma, esos comerciantes, ¿no?, que intentan sacarle mucho dinero a sus productos, ¿no? O sea, como hacer lo más que puedan para vender caro,
¿no? Y que les cueste poquito, ¿no? Cuando dice, o sea, hacer de Osaka el verdadero corazón de lo osakense es lo contrario, ¿no? No es buscar la ganancia, sino es buscar el goce, el placer. La mascota de Osaka, no sé si la han visto, está por todos lados, es un payaso y el payaso se llama Cuidaore. Y Cuidaore precisamente significa comer, comer y comer hasta quedar destruido. Pero ese quedar destruido no significa físicamente, significa precisamente que el goce, ¿no? Es el acabose. Y eso me parece, cuando menos, muy simbólico y cuando menos una característica muy osakense, güey. Cuando menos una de esas cosas que no puede ser, sino osakense. Pero bueno, un tremendo gusto, güey, estar acá cotorreando con la bandita sobre la sitio de Heroica Osaka. Un agradecimiento perpetuo a Osaka Hanarangu por mandar, por rifarse, por auspiciar siempre el chismecito, no solo ahora, sino a perpetuidad, en el ya fue y en el porvenir. Así que el agradecimiento para Miraike Daikoku, para Osaka Hanarangu y para toda la bandita que escucha el chismecito. Recuerden que nos pueden apoyar en Patreon para escuchar más chisme, desde 5, 9 o $20. Ahí hay más chismecito. Se está siempre cada mes actualizando ahí cosas muy buenas, la serie de instrucciones para vivir en Japón y demás chismecito, samurái sabroso. También recuerden que si van a venir al archipiélago nos pueden escribir y acá nosotros nos ponemos truchas para para armarle su viaje, para que se le pasen chilos, ya sea con guía o sin guía, ¿no? Si son de esos que les gusta echar chisme largo y tendido, oye, con guía, pero si dicen, güey, es que con que traigan ahí un desconocido, güey, y menos si eres tú, no, voy a andar contigo, güey. Si no les late tanto traer guía, les armamos todo el chisme para que puedan andar para arriba y para abajo sin guía, güey. Entonces, ustedes solamente nos escriben y nosotros acá les armamos todo el merquetengue. Y pueden hacerse de la Tokidoki Hyakusho, la revista de narrativa y fotografía que tenemos acá en el chismecito que hacemos con Higashi Yoshino, el pueblo, donde cotorreamos, reflexionamos sobre la dialéctica sociedad-naturaleza de los diversos espacios rurales de México y Japón. Está a la venta en Ciudad de México en la librería Casa Tomada, quien se le manda su agradecimiento perpetuo. Está en Morelia, en Traspatio, quien se le manda su agradecimiento perpetuo. Y estará a la venta en otros lugares, pero también la puede comprar vía web en la página www.tokidokihakusho.com. Ahí hace su orden de compra, deposita y vámonos, se manda la revista hasta allá. Así que pues nada, el agradecimiento perpetuo, apóyennos en Patreon, escuche el chisme, compártalo, comente y dele ahí a su like, suscríbase y nada, que estén muy chilos. Gokuro-sama desu.